Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jesús Margarito y nuevamente vamos a platicar sobre algún tema de interés y en esta ocasión les voy a platicar sobre cómo es que actúa la cirugía bariátrica, por qué operándonos perdemos peso y principalmente es porque estamos modificando el tracto intestinal. Eso es lo que hacemos. A final de cuentas, esa es la forma como se logra perder peso. Se modifica el tracto intestinal. El tracto intestinal, ya sabemos, es muy grande. Empieza en la boca, el esófago, que es el tubo que lleva el alimento desde la garganta hasta el estómago. Este esófago atraviesa el tórax, va al lado de los pulmones, al lado del corazón y atraviesa un músculo que se llama diafragma para llegar a convertirse en el estómago. El estómago es donde recibimos el alimento. Después del estómago viene el intestino delgado, que son pues los intestinos que conocen, probablemente hayan visto la tripita ahí en la carnicería. Eso realmente es nuestro intestino delgado. El intestino grueso pues también probablemente lo pudieran haber visto. Ese no es eso no es alimento, pero a lo mejor pudieron conocerlo de alguna carnicería. El intestino grueso ya no tiene función de absorción. El intestino grueso lo único que hace es absorber el líquido de todo el alimento y de los nutrientes que previamente ya se absorbieron en el intestino delgado y forma ya el excremento para evacuarlo. Entonces la absorción de los nutrientes, de vitaminas, de minerales, de calorías, se da en el intestino delgado. Nuestro intestino delgado tiene una longitud en promedio de 5 a 7 metros y la capacidad del estómago tiene aproximadamente 1 litro en volumen. Eso es lo que nos cabe en el estómago, ya seas hombre, mujer, alto, chaparrito. Puede ser que a lo mejor tenga una ligera variación y puede ser que si ya, porque es un músculo, se puede estirar un poquito más, haya personas que les quepa un poquito más y haya personas que les quepa un poquito menos, pero anatómicamente, sobre todo nosotros que estamos operando esa área, si vemos varios estómagos, realmente no cambia mucho, el tamaño no varía. Entonces es una mentira de que yo tengo el estómago más grande y por eso estoy subiendo más de peso. No, a final de cuentas esto es una medida estándar. Y bueno, ¿por qué me estoy variando tanto? Me estoy saliendo mucho del tema aparentemente, porque de lo que se trata la cirugía bariátrica es de modificar estos parámetros del intestino y delgado, sobre todo, que es el que absorbe nutrientes, y del estómago, para lograr dos objetivos. El primero es que disminuyamos la cantidad de alimento que podemos comer. O sea que el estómago, en lugar de tener una capacidad de 1 litro, lo vamos a dejar mucho más pequeño, con una capacidad de alrededor de 100 a 150 mililitros en la manga gástrica o de 80 mililitros aproximadamente en el bypass gástrico. Ese es el primer mecanismo de acción: restringir la cantidad de alimento que podemos consumir, que con poco alimento nos llenemos, ya quedé satisfecho. Y el segundo objetivo es modificar la absorción de calorías. Sobre todo, nuestra intención es que se absorban menos calorías, pero al hacer esto también disminuye la absorción de otros nutrientes, como pueden ser proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Por eso tenemos que estar tomando suplementos de vitaminas y minerales para absorber lo que ya al modificar el intestino no vamos a absorber por nosotros solos. En primera instancia hay algunos procedimientos que se enfocan más a la restricción de nutrientes. Por ejemplo, a la restricción de la cantidad de alimento, como puede ser la manga gástrica. En este caso, nosotros trabajamos solamente en el estómago y el mecanismo de acción principal de la manga gástrica
es que estamos recortando aproximadamente el 80% del tamaño de ese estómago. Nuestro estómago tiene dos válvulas. Esto parece una clase de biología, pero es para que podamos entenderlo un poquito mejor, y a lo mejor esto nos va a sacar de muchas dudas. ¿Por qué si el intestino es tan largo nos llenamos con poquita comida? Pues porque el estómago tiene dos válvulas. Una que va en donde termina y se cierra cuando se llena de alimento. Entonces el alimento se queda en el estómago, ¿sí? Y tiene otra válvula en la parte de arriba, que es la que va unida al esófago, y eso para evitar que el alimento se regrese, que no haya reflujo de alimento, que no se regrese y nos queme aquí el pecho, la garganta, ¿sí? Cuando esta válvula se descompone es cuando se regresa el alimento y tenemos acidez y nos quema el pecho, nos quema la garganta, y esa es otra enfermedad. Entonces, nosotros cuando comemos esa cantidad de alimento nos quedamos satisfechos, llenamos el estómago, esa válvula se cierra y no se abre hasta a las 2 horas de haber comido. Eso se llama digestión. ¿Por qué? Porque en esas 2 horas el estómago va a revolver todo el alimento con el jugo gástrico que produce para que se disuelva. Entonces ese alimento se tiene que digerir, se revuelve muy bien con el jugo gástrico, se hace ya casi completamente líquido todo ese alimento sólido que consumimos, y entonces sí, se abre la valvulita y el alimento pasa al intestino para que lo podamos absorber. Entonces ese estómago, al quitarle el 80% de su tamaño, solamente va a tolerar aproximadamente 100 a 150 mililitros. Y esto quiere decir que con el 10% normal de lo que tú normalmente comes ya te vas a sentir satisfecho. Además, otra forma en cómo actúa la manga gástrica es que quitamos la hormona que se llama grelina. Seguramente ya lo viste en un video anterior en el que te decimos que en una parte del estómago que se llama fondo, ahí se produce una hormona que se llama grelina. La grelina es un neurotransmisor, o sea, es una hormona que se produce en el estómago cuando está vacío. Por medio de varias señales, el estómago detecta que está vacío y dice, tenemos que llenar el estómago para seguir trabajando. Entonces poco a poquito va produciendo esa hormona y a través de la sangre la capta nuestro cerebro y detecta, el estómago está vacío, vamos a llenarlo, y nos da apetito. Entonces esa hormona disminuye en un 80% en su producción. Hay otras formas en cómo se despierta el apetito, no nada más la grelina, pero sí es una vía importante. Por eso yo siempre les digo en la consulta, no vamos a quitar el hambre por completo, tampoco es deseable quitar el hambre por completo. Es un mecanismo de supervivencia que tenemos, el hambre, el apetito es un mecanismo, porque si no nos diera hambre, se nos olvida comer, probablemente nos desnutramos y nos morimos. Esa es la evolución de nuestro organismo y ese es el motivo de tener apetito. Entonces quitamos el 80% de la producción de esa hormona, disminuye mucho el apetito, además de que te llenas más rápido, entonces la pérdida de peso es muy grande, muy rápida, y afortunadamente es un procedimiento que hemos descubierto que nos da excelentes resultados para prevenir enfermedades y para tratar algunas otras. Y bueno, por ejemplo, hay otros procedimientos que, además de restringir la cantidad de alimento que estamos consumiendo, que podemos consumir, además modificamos el intestino delgado. Quiere decir, dejamos algunos metros o segmentos de intestino delgado sin absorber calorías. Pero acuérdate, no nada más vamos a dejar de absorber calorías, también vamos a dejar de absorber vitaminas, minerales, proteínas. Afortunadamente nuestro cuerpo tiene una capacidad de adaptación impresionante.
la forma en que el intestino absorbe los nutrientes es que adentro, si tú vieras una manguerita y por dentro vieras esa manguerita y con un microscopio la observas, verás que tenemos pequeñas vellosidades o cilios, epitelios, son como pelitos que salen hacia adentro, microscópicos, vaya, hacia adentro del intestino. Esas pequeñas vellosidades aumentan la superficie del intestino de absorción y a través de esas vellosidades se absorben todas las vitaminas, los minerales, la proteína, la grasa, los carbohidratos. Entonces, si a los 5 o 7 metros de intestino delgado que tenemos funcionando le quitamos 2, nos quedan entre 5 y 3 metros de intestino delgado para seguir absorbiendo nutrientes, como es el caso del bypass gástrico, en el cual el estómago se hace más pequeño, se queda como de este tamañito de 80 mililitros, más o menos de 4 por 5, 6 centímetros, y luego dejamos sin absorber nutrientes 2 metros de intestino delgado. Es un procedimiento que nos va a dar mayor pérdida de peso. A largo plazo es más fácil mantener el peso que estamos perdiendo, pero tenemos que tomar suplementos de vitaminas y minerales para no caer en desnutrición por esas vitaminas y minerales que se dejan de absorber por esos 2 metros de intestino delgado. Varía, también hay variaciones, depende del cirujano, a veces dejamos un poco más o también depende del paciente. También yo a veces varío un poquito en la longitud de las asas intestinales que dejamos sin absorber nutrientes. Sin embargo, lo que hemos visto es que después de 2 metros, 2 metros y medio, ya si dejamos más metros de intestino no varía tanto la absorción de nutrientes. La pérdida de peso. Y bueno, pues ese es el bypass gástrico, por ejemplo. Hay otros procedimientos que también restringen la cantidad de nutrientes y dejan todavía un segmento más corto de intestino delgado sin absorber nutrientes, como es el switch duodenal o el SADIS, en los cuales lo que se hace es contar todo el intestino y dejar solamente 1 metro o hasta 2 metros y medio de absorción de nutrientes, y esto lo que hace es que es un procedimiento todavía más potente, se pierde más peso, pero hemos visto que tenemos una posibilidad muy alta de ahora sí tener desnutrición o tener déficit nutricional. Este tipo de procedimientos, en mi particular punto de vista, se pueden ofrecer en ciertos pacientes que tienen un sobrepeso muy alto. Normalmente los hacemos por etapas. Primero hacemos la restricción, o sea, modificamos primero el estómago y después en una segunda cirugía ya le agregamos el componente de malabsorción. Se llama malabsorción al dejar de absorber calorías y nutrientes. Entonces, ¿por qué? Porque entre más alto es el peso corporal, la cirugía se vuelve más riesgosa. Hay más riesgo de tener complicaciones pulmonares, de coágulos. Técnicamente la cirugía es más compleja entre pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba de 50, eso influye mucho también. Las complicaciones pueden ser un poco más comunes, no muy altas, es menos del 3% de los casos. En un paciente que tiene menos de 50 de índice de masa corporal, el riesgo es menor al 1%, y eso se equipara, por ejemplo, a una cirugía de vesícula, a una cirugía de apéndice. La verdad es que son complicaciones que ocurren muy rara vez. Con pesos o índices de masa corporal arriba de 50 puede ser un poco más frecuente, aunque no es demasiado. Ya lo vieron, un 3%. Y en mi opinión, lo mejor es hacer una cirugía que sea más corta, que implique menos estado inflamatorio, y eso hace que sea más sencillo y que te vaya mejor.
Y bueno, pues como te comentaba, dejar un procedimiento con una absorción de nutrientes tan baja como un switch duodenal o un SADIS implica riesgos más altos de desnutrición, y esto tenemos que decirlo, tienes que comprometerte 100% a estar tomando tus suplementos de por vida y diario, porque si no tenemos riesgo de desnutrición, descalcificación, anemia, déficits de vitamina B, por ejemplo, que pueden dar problemas neurológicos, puede incluso la desnutrición y la pérdida de peso tan acelerada dañar el hígado. Entonces hay que escoger muy bien a nuestros pacientes, escoger muy bien qué procedimiento podemos ofrecer, platica con tu cirujano, agota todas las dudas que puedas tener. Por eso te comento, siempre es muy recomendable, indispensable diría yo, que platiques con la persona que te va a operar. La nutrióloga sabe, la psicóloga sabe, el internista sabe, pero el cirujano tiene que ser la persona con la que te pueda resolver todas las dudas. Él tiene que saber a largo plazo, a corto plazo, qué es lo que puede pasar, te puede dar el norte de qué procedimiento puede ser el mejor para ti. Yo te recomiendo, si ves que no estás teniendo contacto con tu cirujano, ahí una pequeña alarma. Trata de platicar con tu cirujano, aclara tus dudas, que te expliquen los riesgos y beneficios de cada procedimiento. Y bueno, espero que te haya quedado claro que es un procedimiento bariátrico, que se trata de dos mecanismos. Primero, restricción, disminuir la cantidad de alimento que podemos consumir porque nos vamos a sentir llenos con menos alimento. Segundo objetivo, disminuir la absorción de calorías, mala absorción. Restricción y mala absorción son los objetivos que tiene la cirugía bariátrica. Obviamente esto es simplificar mucho lo que es un procedimiento. Hay un montón de cuestiones hormonales que suceden durante el procedimiento bariátrico. Probablemente los voy a aburrir si me pongo a decirles que hay hormona que sube, que baja, que no sé qué, pero hay muchas hormonas que se modifican al realizar estos procedimientos. Todavía seguimos descubriendo a la fecha muchos transmisores que se modifican con la cirugía bariátrica, y seguramente con el tiempo, como ya lo vimos con algunos medicamentos que se descubrieron a raíz de la cirugía bariátrica, seguiremos viendo que vamos a descubrir más hormonas que nos van a ayudar en un momento dado a sintetizarse y a hacer medicamentos para simular lo que estamos haciendo con una cirugía bariátrica. Por ahí me han llegado videos sobre algunos videos sobre todo que dicen que ya con un medicamento están desbancando a la cirugía bariátrica porque con ese medicamento están logrando resultados iguales a la cirugía bariátrica. Afortunadamente, la cirugía bariátrica todavía da mejores resultados. Digo afortunadamente, ¿por qué? Porque los resultados que tenemos todavía con los medicamentos son muy limitados. Entonces, si todavía tenemos esta herramienta que es más útil todavía, vamos haciendo uso. Hay que ver en quién está indicada y esperemos, ojalá llegue un momento en que ya con una pastillita ahora sí tengamos los mismos resultados de una cirugía bariátrica permanentes como los tenemos con la cirugía bariátrica, y eso sería nuestro objetivo. Lo que nosotros queremos es que con menos invasión, lo menos que podamos modificar, lo menos que podamos hacer, y si una tabletita tomártela y que no implique mayor problema es el resultado, ojalá, bienvenido, y nos haremos médicos y de prescripción médica, y qué bueno que ya no operemos, pero que tengamos el mismo resultado. Desafortunadamente todavía no estamos en esa etapa, pero seguramente, ojalá sigamos investigando y lleguemos en algún día a estar en esa situación. Excelente semana, seguiremos aquí tocando temas de su interés y les deseo lo mejor a todos. Excelente día,
Recuerden que si les gustó este video, denos un like y mándenos un mensajito si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si desean algún servicio de cirugía bariátrica, estamos a sus órdenes para ayudarlos. Saludos.